Muy bien, volvemos a Stock Disponible para hablar de un tema muy, pero muy importante para todas nosotros y nosotras. El tema de la seguridad, ¿no? Lo conversamos recién con el periodismo independiente. ¿Cómo aborda este proyecto constitucional precisamente este tema de la seguridad? Y lo hablamos con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, con Cristian Riego. Nuevamente acá, Cristian. Bienvenido a este Living Ciudadano. Gracias, buenos días. Nos atañe para hablar contigo una carta que salió el miércoles 8 de noviembre en el Mercurio, publicada por 4 docentes, colegas tuyos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que decían lo siguiente. Básicamente hablaban ellos de que la Constitución de la Seguridad, como fue nombrada, ahí está la carta titulada "Nadie sabe para quién trabaja", dice en uno de sus párrafos que la Constitución de la Seguridad, entre comillas, hace inconstitucional la penalización del narcotráfico, decía esta carta, así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores. Directo a tus colegas para hablar de lo que estaba escrito en su primer párrafo de esta carta, como lo estamos viendo ahí. ¿Tú estás de acuerdo con estos colegas? ¿Por qué sería así de desconcertante? ¿Y por qué impediría este proyecto combatir el narcotráfico, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que cuando uno lee una cláusula constitucional nueva, uno tiene que proyectar su eventual aplicación. Y eso depende de varios factores, digamos, ¿cierto? De que alguien reclame, del Tribunal Constitucional, de la integración del Tribunal Constitucional. Entonces, uno no puede saber a ciencia cierta si estas normas van a ser declaradas inconstitucionales. Lo que hay es ciertamente, y en eso estoy de acuerdo con mis colegas, hay un aumento del riesgo de que a alguien pudiese ocurrírsele y eventualmente el Tribunal Constitucional pudiese considerar que las normas que prohíben el narcotráfico fueran inconstitucionales. La razón es una razón bastante técnica, voy a tratar de explicarla de manera sencilla. Existe un principio muy antiguo y que está recogido en la Constitución chilena actual, que dice que cuando se trata de un delito penal, o sea que puede llevar a una persona a la cárcel, digamos, una falta grave, la conducta que esa persona realiza tiene que estar descrita en una ley. ¿Cierto? No puede, digamos, decirse, por ejemplo, ¿cierto?, todo lo que sea contrario al orden público y luego la autoridad verá. No, tiene que decir en la ley, no sé, el que hiciere barricadas, el que tirare piedras. Tiene que estar descrito en la ley. Bueno. El problema es que la legislación en materia de narcotráfico describe la ley parte de la conducta. O sea, dice el que traficare cierta sustancia, el que las vendiere, el que las almacenare, el que las produjere. Pero las sustancias mismas no están en la ley, sino que están en un decreto que dicta el Ministerio de Salud y que lo puede modificar. Claro. Porque las sustancias varían, es una lista más o menos larga, digamos. Van variando de acuerdo a la ley. Por ejemplo, la ley 20.000 que ahora rige las sustancias. O sea, la ley 20.000 establece cuáles son las bases, pero se complementa con este decreto. Perfecto. Entonces, lo que ocurre es que este principio, que está en la Constitución, que dice todas las conductas tienen que estar en la ley, antes decía tienen que estar expresamente en la ley. Veamos cómo están ahora y me lo vas explicando, porque tenemos ese inciso, precisamente este artículo que podría dejar fuera el narcotráfico de estas penalizaciones. Dice, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. El artículo 16, la Constitución asegura a todas las personas 8 garantías penales mínimas. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. ¿Esto es lo que tú haces mención, Cristian? Exacto. El problema está en la palabra precisa. La Constitución actual dice expresa, expresamente descritas en la ley. Y se ha entendido, no ha habido mayor problema con eso, que expresa no impide que en este caso una parte de la conducta, como serían en el caso del narcotráfico las sustancias, ¿cierto?, la lista de sustancias, pudiese estar en un decreto supremo o en un decreto de otra naturaleza, en una regla emanada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, al poner precisa, alguien podría decir razonablemente que se está elevando la exigencia y que esa exigencia, por ejemplo, en este caso, podría requerir que las sustancias estuvieran identificadas en la ley. Y al no estar identificadas en la ley, sería inconstitucional la norma. ¿Esta sería la falta de cordura que dicen esto en la redacción, como dicen los... Claro, es una inconsistencia. Yo creo que esta Constitución tiene una inconsistencia fundamental en el tema de seguridad, que es que por una parte proclama ser la Constitución de la seguridad y hay muchas declaraciones en ese sentido, pero es una Constitución al mismo tiempo, digámoslo así, muy desconfiada del Estado y que pretende poner muchas cortapisas a la actuación estatal.
Y en esta materia, esas cortapisas, ¿cierto? Una de las cuales es esta, pero hay otras más, en realidad debilitan al Estado en su lucha contra la criminalidad, más allá de que formalmente se diga, ¿cierto? Las personas tienen derecho a la seguridad, pero en la práctica hay una serie de reglas que lo que hacen es más bien dificultar al Estado la persecución de los delitos, porque por razones ideológicas, ¿cierto? Esta es una constitución muy de derecha, ese grupo, digamos, el que la redactó, tiene una desconfianza del Estado. Claro, por principio ideológico le gusta un Estado más pequeño, con menos potencia. Y un Estado más pequeño también tiene menos capacidad para combatir tiene menos capacidad, sobre todo para el crimen organizado. Exacto. ¿Qué te parece este otro artículo también que tiene que ver con lo mismo, Cristian? Mira. Sobre también los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, dice el derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la administración del Estado, así como de sus autoridades y funcionarios. Estos facilitarán a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y B, las competencias sancionadoras y administrativas solo se ejercen a través de un proceso previo, racional y justo, legalmente tramitado por conductas determinadas en su núcleo esencial por la ley y cuya comisión haya sido evitable para el supuesto infractor. Las sanciones administrativas están sujetas a los principios de legalidad y retroactividad en perjuicio, proporcionalidad y también necesidad. Harta palabra técnica sí. En una constitución, pero dígame usted qué consiste en fondo que esté en todo esto. A ver, en mi opinión, este artículo es más grave que el anterior. Y las consecuencias aquí son, en mi opinión, más claras, menos abiertas a interpretación. ¿Por qué? Porque una cosa son las normas penales, ¿cierto? Que básicamente son los delitos más graves que conducen a las personas a la cárcel. Y eso tiene que estar descrito en la ley, no cabe duda, más allá de los matices. Pero en las sociedades modernas hay otro tipo de sanciones, que son las llamadas sanciones administrativas, que no conducen a la cárcel, sino que conducen fundamentalmente a multa, clausura, a veces cierre de un local, disolución de una empresa. Y eso tiene que ver con que hay determinadas actividades, como las que afectan el medio ambiente, las actividades financieras, las actividades de salud, las actividades de venta de alimentos, muchísimas actividades, que tienen una regulación, ¿cierto? Y en que si tú violas, si el que está desarrollando esa actividad viola las reglas, por ejemplo, si yo pongo un restaurante y no tomo las medidas sanitarias, o si yo tengo un banco y no, digamos, hago los encajes, llevo la contabilidad de una cierta manera, uno me puede imaginar, o si yo soy un médico y no cumplo con las reglas propias del ejercicio de la actividad sanitaria, a mí me pueden sancionar. Bueno, esas sanciones en general, en Chile, en la Constitución actual, no existen unas garantías para que se puedan aplicar. En general, se establece que los órganos del Estado, ¿cierto? La ley les otorga la facultad de sancionar y ellos pueden sancionar con cierta amplitud cuando, ¿cierto?, la persona ha cometido una infracción. Pero esta Constitución establece esta regla que restringe al máximo la facultad de los órganos del Estado a sancionar. Porque dice que, por ejemplo, no sé, una superintendencia, una organización que controla el medio ambiente, una organización que controla la salud pública, para poder sancionar, primero va a tener que hacer un proceso, un debido proceso, lo cual significa que tiene que hacer un proceso, digámoslo así, con ciertos trámites, que tiene que dar la oportunidad de defenderse, lo cual puede tener sentido en algunos casos, pero no en todos, porque en algunos casos incluso pueden ser sanciones muy menores. Sería muy engorroso todo el sistema judicial, entonces, ¿no? Casi un sistema judicial. Pero lo más grave es que dice que la conducta, ¿cierto?, tiene que estar en su núcleo descrita en la ley. En la ley. Bueno, y resulta que en todas estas materias, también esto ocurre con las ordenanzas municipales, o sea, es prácticamente infinito el número de actividades que está regida por reglas administrativas que establecen sanciones. Pero en ninguna, no sé si ninguna, pero en la gran mayoría de ellas, las conductas no están establecidas en la ley. Lo que la ley dice, por ejemplo, la superintendencia podrá sancionar a quien viole los reglamentos, las instrucciones, las circulares, y son las circulares, las instrucciones, los reglamentos, las que definen las conductas. Oye, Cristian, disculpa, yo te escucho a ti y me pregunto como ciudadano, ¿cuánto
¿cuánto tiempo pasa en hacer todo este trámite, ¿no? ¿Y qué pasa entre medio? Porque si te dicen ya, a partir de hoy la Constitución gana, por ejemplo, el a favor, ¿no? Y dicen ya, tenemos nueva Constitución a partir de, no sé, marzo, por poner cualquier punto de partida, ¿no? De ahí hasta cuándo hay que estar entonces mientras se hacen todos estos cambios legales, porque todo esto tiene que pasar, me imagino, O sea, por el si Parlamento. esta norma se aprueba, esto sería, obligaría a llevar a la ley toda la reglamentación Toda sancionatoria la ley. administrativa, lo cual por lo demás también yo creo que es en gran medida imposible. Piensa tú que en materia, por ejemplo, bancaria, te lo voy a poner que es una actividad importante, no solo los órganos de control del sistema financiero, no solo pueden sancionar a aquel que viole el reglamento, sino que pueden darle instrucciones precisas. O sea, puede decirle, por ejemplo, al banco, mire, eleve su tasa de no sé qué cosa. Yo no conozco el tema, pero le puede dar, esto dice la ley actual. Se le puede dar una instrucción precisa. Si el banco no lo hace, lo puede sancionar. Eso sería imposible en el nuevo esquema porque tendría que estar la conducta, o sea, por ejemplo, no sé, alterar la contabilidad, llevar la contabilidad de determinada manera, tendría que estar sancionada en la ley. Con lo cual yo diría que esta norma, a la cual se le ha prestado poca atención, paraliza al Estado chileno en buena medida y va a haber que dictar una especie de reglas de emergencia, no lo sé, porque es muy difícil que el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, diga que son constitucionales estas normas que no describen las conductas y que establecen sanciones y que son fundamentales para la operación del Estado. Es impresionante porque una de las defensas que hace el sector que está a favor de este proyecto es que al aprobarse, va a ofrecer estabilidad al país. ¿Qué estabilidad ofrece esto entonces al país? No, yo creo que eso es falso. Yo creo que esta Constitución es una Constitución, en este caso no es intencional. Esto va a haber que dictar una serie de leyes por una razón no querida quizás. Yo creo que no lo pensaron bien. Pero hay muchos otros casos en que esta nueva Constitución exige nuevas leyes. O sea, si algo no va a haber aquí es estabilidad, porque lo que aquí va a haber es como se criticaba respecto del anterior, que tenían razón, es una refundación. Va a haber que crear 10 agencias nuevas, va a haber que dictar muchísimas leyes nuevas. Y eso va a tomar un tiempo, y durante ese tiempo lo que va a haber es inestabilidad, porque cosas que se sabían cómo estaban reguladas, ahora ya no se va a saber. Como por ejemplo, va a depender del combate al Parlamento. narcotráfico que tú acabas de decir. Por ejemplo, un terreno que no se va a el saber. medio ambiente. Hay muchas áreas en las cuales va a haber que dictar nueva legislación y por lo tanto tenemos por delante muchos años ni siquiera de abordar nuevos temas, sino de reconstruir lo que ya teníamos para que se adapte a las exigencias de la nueva Constitución. Sí, otro tema que también colegas tuyos han puesto en la palestra de la preocupación es este acápite de la libertad de conciencia sin apellido, ¿no? Así abierta, para que cualquier persona, cualquier ciudadano diga, no, por libertad de conciencia esto yo no lo hago, ¿no? ¿Qué significaría eso también en la práctica, Cristian? A ver, eso no es tan directo, porque requiere que la ley lo habilite. Claro. O sea... una objeción de conciencia. Una objeción de conciencia. Individual, o sea, digamos. Exacto. Bueno, el caso más claro que nosotros tenemos es el del aborto, en el cual se aprobó la legislación del aborto en 3 causales, pero luego el Tribunal Constitucional, en mi opinión excediendo sus facultades, estableció una objeción de conciencia no solo para los médicos y personal sanitario, que eso parece razonable, si ellos no creen en el aborto o les parece que el aborto es un pecado, está bien que ellos no quieran participar. Disculpa que mira, dice, a vivir conforme a ellas, dice la última capítulo, y a transmitirlas, y comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. Pero de aquí a que la ley la sancione, la libertad de conciencia también, como el punto anterior queda abierta hasta que la ley la sancione, digamos. Primero se establece este principio general. Claro. Y uno podría pensar que dado que ya el Tribunal Constitucional, una vez sin existir esta norma en la Constitución, ¿cierto? En el caso del aborto, no había nada en la Constitución sobre objeción de conciencia. Y el Tribunal Constitucional, sin ley, por supuesto, la ley tampoco decía nada, creó una objeción de conciencia, yo diría, bastante hipertrofiada, porque no es solo la objeción de conciencia de los médicos, que es razonable, sino la objeción de conciencia de los hospitales o de los dueños de los hospitales, que es bastante discutible de partida que tengan conciencia. O sea, que hay algo así como una conciencia colectiva o de un ente que no es una persona individual. Entonces, si el Tribunal Constitucional en esa ocasión la creó, nada impide a que cree otras, ahora mucho más reforzado porque va a tener una norma constitucional. Por otra parte, el propio legislador, supongamos que el día de mañana hay una mayoría
¿cierto? Hoy día en Argentina ha ganado un presidente que considera que los impuestos son un robo, ¿cierto? Claro. El presidente Milei ha dicho en muchas ocasiones que... Supongamos que personas cercanas a él ganaran el día de mañana la mayoría en el Congreso y establecieran entonces que aquellas personas que sean libertarios y que consideren que los impuestos son un robo, podrían no pagar los impuestos, ¿cierto? Esa ley sería perfectamente constitucional, claro, porque está establecido en la Constitución que la ley podrá, ¿cierto?, para favorecer las convicciones personales de cada persona, establecer como excepción, claro, la libertad de conciencia. Que nuevamente tiene que ver con estar la presencia de la persona por sobre el Estado, ¿no? Que me imagino que también tiene un componente ideológico. Absolutamente. Esto es, como quien dice de nuevo, claro, una ideología que asume que el Estado es perverso. En este caso ni siquiera la persona, ¿no? La persona en parte, pero más complicado que la persona yo diría que son las organizaciones intermedias. Perfecto. Eventualmente las empresas, las iglesias, las sectas y así por delante. Por último, Cristian, ¿qué te parece esta noticia también que tiene que ver también con colegas tuyos, ¿no? Donde Ana Lía Uriarte y Paulina Veloso, que están en la lista de más de 200 abogados, suscriben por la declaración por el en contra. ¿Tú hubieses firmado esta suscripción como abogado también y profesor de Derecho? Sí, probablemente. Yo no me enteré de su... Cuando yo la vi ya estaba... Sí. Ya. Sí, yo creo que para... ¿Cómo se le contaría a tu alumno, no? Yo votaría en contra de esto, ¿por qué? Yo creo que yo en lo personal voté en contra de la propuesta anterior y votaría en contra de nuevo por la misma razón. Porque creo que la Constitución no debe contener o debe en lo mínimo contener ideologías o políticas públicas. Porque las ideologías y las políticas públicas deben competir en las elecciones, en el Congreso y deben imponerse, ¿cierto?, a través de la legislación. La Constitución no puede inclinarse en ningún sentido porque eso significa de algún modo excluir a las ideas del otro. Y tanto la anterior propuesta como esta Constitución excluyen ideas, no solo ideas teóricas, porque uno podría decir, oye, yo puedo excluir como idea, no sé, una idea ridícula, ¿cierto?, sí, que existen los extraterrestres. No ideas teóricas, sino ideas concretas que son promovidas, me gusten a mí o no me gusten, no es el punto, por grupos políticos concretos en Chile. Por ejemplo, aquí hubo, yo no fui a la marcha, pero había grandes marchas y hay una serie de políticos que dicen no a las AFP. Y tienen perfecto derecho a promover esa idea. De acuerdo con la Constitución, no pueden hacerlo. Porque las AFP, o algo equivalente a la AFP, está consagrada en la Constitución como un derecho fundamental y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que eso se derogue y se cambie por un sistema, por ejemplo, de reparto. Perfecto. Eso a mí me parece completamente inaceptable. Más allá de que me guste o no el sistema de reparto, sí, no me parece que nadie pueda prohibir que se promueva esa idea. Cristian, muchas gracias por hacernos también reflexionar, ¿eh? Siempre cuando vienes acá a Televisión Ciudadano. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias por la sintonía, gracias por ser parte también de esta comunidad del pensamiento. Nos vemos mañana siempre por Vía X en tu propia vía. Chao, chao, chao.